Buenos días, amigos. Estamos minuto a minuto con las informaciones que tienen que ver con las negociaciones en Nueva York entre los fondos buitres y representantes del gobierno argentino o de abogados que defienden presuntamente los intereses de la Argentina en la disputa con los holdouts. Ahora, en realidad, alrededor de este tema se crearon una cantidad de expectativas que vamos a tratar de describir primero con estas tres placas. Obviamente hay un final abierto y desde aquí es muy difícil pronosticarlo. Primera placa, cuando parecía que la Argentina iba al default, una táctica elegida por el gobierno de amenazar con el default, los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio 8%. La expectativa que se genera a partir de la decisión presidencial de encarar una solución negociada hace que se recuperen 7% la cotización de esos bonos. Es decir, que recuperaron prácticamente lo perdido en cuestión de horas. Se mantuvo esta situación y aquí vamos al dato. El incremento en el precio de los activos, según el mercado, se puede ubicar cerca del 10% para los bonos soberanos que tienen vencimientos entre el 2015 y el 2018. Y se supone que los que tienen vencimiento de mediano y largo plazo, entre el 2024 y el 2038, está por arriba del 40%, 40-42%. Estamos hablando de un crédito que le da el mercado a la negociación y que esa negociación termine exitosamente con el pago de la sentencia a los buitres. Un dato interesante es la tasa interna de retorno. La TIR podría reducirse de alguna manera, de un promedio de 10, 11, llegó a ser del 12 y 13%, a un promedio más latinoamericano, del resto de Latinoamérica, del 6%. Obviamente para esto, además de despejar el problema con los buitres, habría que hacer algunas cosas con las inconsistencias de la economía argentina que se agudizaron no al ritmo del juicio con los buitres, sino al ritmo del propio deterioro interno y de las propias inconsistencias del equipo económico. Para hablar un poco de esto y un poquito más allá, invitamos a Luis Palma Cané. Gracias, Luis, por venir. Por favor. Economista, consultor, un amigo que a veces nos ayuda a tener una visión más global de algunos fenómenos que, bueno, ahora nos hace a todos convertirnos en expertos de bonos, cotizaciones, la justicia norteamericana, pagos, claro, exactamente. Es increíble cómo se opina a favor, en contra, con una liviandad total. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede evolucionar esto? ¿Qué tan grave es lo que se va a estar discutiendo en Nueva York hasta el 30 de julio, hasta el 31 de julio? Esto lo han complicado desde el principio de 2012, cuando vino el fallo del juez Griesa, que el fallo, para que la gente entienda, ya está. Está el fallo de Griesa, confirmado por la Cámara, y requete confirmado por la Corte Suprema, que dice claramente, nos guste o no nos guste, es un fallo de la justicia, por más que los abogados argentinos dijeron la famosa frase, vamos a aceptarlo si lo consideramos razonable, que esto cayó como una bomba de tiempo en Estados Unidos. Lo cierto es que la sentencia es firme y es, la Argentina debe pagar el 100% a los holdouts que entraron en este juicio. Después van a entrar los otros, pero los tres fondos que no son buitres, a mi juicio, son fondos especulativos, más las 13 personas físicas la Argentina tiene que aceptar el fallo.
Lo que estamos negociando ahora, que tendríamos que haberlo negociado cuando Griesa abrió las puertas hace 2 años y medio, cuando la Argentina dijo que no iba a pagar un solo dólar, después dijo que ni en el canje iban a entrar, después que no íbamos a negociar, bueno, toda la historieta que ya no tiene sentido, el culebrón este. Lo cierto es que lo que tenemos que negociar ahora es cómo vamos a pagar, no si vamos a pagar o no. Este es el primer punto que hay que aclarar. ¿Y cómo hay que pagarlo? Los fondos buitres ya dijeron específicamente que están dispuestos, lógicamente, a aceptar un pago en efectivo y un pago en bonos. Que hay que discutir cuánto en efectivo y cuánto en bonos. ¿Cómo termina esta película? Si el equipo argentino tuviera experiencia en el sistema financiero internacional, tuviera experiencia en las negociaciones y no dijera o no hubiera dicho los disparates que dijeron... Si no hablara tanto. Claro, y que dicen algo así, pero lo más, yo nunca he visto, mirá, tengo 50 años de experiencia en esto, mala, buena. Yo nunca he visto una declaración de un gobierno referido a la justicia norteamericana que diga, te acordás la primera de Argentina paga, que el juez es imparcial. Claro. Que el único objetivo que tiene es destruir la reestructuración de la Argentina. Y la última, en la OEA, nuestro joven ministro ayer se mandó diciendo que realmente el fallo era injusto, absurdo e inequitativo y que por lo tanto reclamaba de la OEA no un pronunciamiento sino una acción. Cuando la OEA puede hacer una declaración política que no es vinculante, que no sirve para nada, porque ¿qué tiene que ver la OEA con la justicia norteamericana? De ahí, claro, ¿no es cierto?, que el voto, no, digamos, Canadá que votó en contra de Estados Unidos que se abstuvo, pues dijo, señores, esto no tiene nada que ver con el juicio, esto es un problema de la justicia norteamericana. Entonces, si todo esto no hubiera pasado, y te insisto, la Argentina con la delegación que manda, que es gente con muy poca experiencia, acompañado por nuestro canciller, que me animo a decirte ha sido el peor canciller de la historia argentina, por lejos, la embajadora argentina, que es una inexperta totalmente en la diplomacia, es amiga de Kicillof, es lo único que tiene. Si tuviéramos todo lo contrario, un equipo negociador, negociadores internacionales que tenemos de sobra en el cuerpo diplomático, yo te diría que el 90% es que la Argentina arreglaría este tema. Y después te digo, si crees, ¿qué pasaría si no lo arregla? Paremos ahí. Es decir, estamos en los retoques de política militante que le adosa el gobierno de Cristina Kirchner, en realidad a un episodio en la justicia norteamericana que está claro y no tiene apelación. Es decir, Argentina debe pagar. ¿Qué hizo para que el fallo no fuera al revés? No sé qué tendría que haber hecho, pero lo cierto es que hoy hay que pagar, y hay que pagar, se supone, en las mejores condiciones y con los mejores plazos. Hacemos una pausa y volvemos para ver justamente la carga que se nos viene encima. Bueno, estamos con los fondos buitres. Esto puede complicar, tenemos un panorama de deuda complicado para los próximos años. Un poco porque se renegoció una cantidad de deuda que estaba en el CIADI, que teníamos con Repsol por la expropiación, que teníamos con el Club de París, y esos son unos 15.000 millones de dólares adicionales o poco más en los próximos años, en los próximos 5 años. Es decir, que el gobierno que va a asumir en diciembre del 2015 va a tener una factura importante. Además de esa factura, viene este adicional que sería el pago de por lo menos 1.500 millones de dólares de los buitres que demandaron a la Argentina y ganaron el juicio y tienen la sentencia de Griesa que elevaría los costos. Obviamente queda pendiente y pasible de futuras acciones legales una cantidad de deuda que el gobierno en su momento quiso desconocer y negó en forma infantil, que ahora aparece y se puede gatillar contra la Argentina. Entonces, estamos en un problema importante a futuro, ya no por el día a día, por el totalmente hoy o ayer, sino señor, para el futuro.
Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a tener un problema mucho más serio si no llegamos a un arreglo, ¿no? Porque si no llegamos a un arreglo, todo el mundo se preocupa por el default. Yo también, ya somos, para el sistema financiero internacional, somos defaulteadores seriales. Esta sería la sexta después de la de 1822 de Bernardino Rivadavia, pasando por la crisis de Baring, bueno, toda la historia, defaulteadores seriales. Pero mucho más grave para mí que defaultear esto es que entraríamos en desacato de la justicia norteamericana, de la justicia de un tercer país. Sí, entonces, cuando vos, además de defaultear, desacatás un fallo, ya al estar en default estás fuera del sistema financiero internacional. Pero cuando desacatás además un fallo, estás fuera del sistema jurídico. O sea, bueno, se supone que eso no puede ocurrir. Bueno, porque estaríamos en un escenario. Se supone que el gobierno decidió negociar. Que vamos a negociar. Okay. El tema es, negociamos, ¿cómo terminamos? Negociamos. Pagamos con bonos. Sí, una parte contra, una parte de... Ahora, eso, como hay 3.000 millones de los 7.000, hay 3.000 que son legislación norteamericana, se van a meter en class action, que vos, por el sistema norteamericano, entras en el juicio, enseguida cobrás. Entonces eso llega a los famosos 12.000, 13.000 millones. Que en realidad, comparado con un producto bruto de 300.000 millones, estamos hablando de un 5% del PBI, sumado a un 30-35 que tenemos de deudas, llegaremos a un 35-40, que no es nada grave. La carga es cierta, pero hoy es una carga porque la Argentina, al ser un paria al sistema financiero internacional, no tiene acceso al mercado de capitales. Hasta ahora no. No, bueno, si arregla, esperemos que sí. Y si, fíjate, hemos desaprovechado un mundo con tasas de interés cero y un exceso de liquidez fenomenal. Ejemplo, hace una semana, Zimbabue y Congo, con todo respeto, licitaron 10.000 millones de dólares, tuvieron una sobreoferta y pagaron el 5,5%. Bolivia hace 6 meses pagó el 4,5%. De manera que si bien la carga es pesada, cuando vos tenés acceso al mercado financiero de capitales, lo vas renovando tomando nueva deuda. Pero lo que hemos hablado con vos, José Antonio, más de una vez, que a mí lo que me preocupa es que este gobierno tiene una habilidad de desviar el foco. Hoy estamos solamente hablando del tema vudú, que es una vergüenza institucional, y estamos hablando de los soldados. Pero nos hemos olvidado del drama de la Argentina, la raíz del problema de nuestro país, que es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria que te provoca inflación, te provoca distorsión en el sector externo, más todas las macanas que han hecho de los precios cuidados del sector externo. O sea, ojo, que la carga que va a tener el próximo gobierno es... Yo no lo veo tanto como el tema de la deuda, si podemos acceder al mercado de capitales, como desarmar, como vos dijiste en la primera placa, todos estos desequilibrios fenomenales que se van agravando, ¿no? Claro. A mí me parece que justamente ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Que antes discutíamos si el gobierno mentía o no mentía las estadísticas. Después empezamos a discutir si había que acceder al mercado internacional de capitales o no, y si había que negociar con el Club de París o no. Ahora discutimos si hay que pagarle o no a los buitres. Ahora, mientras tanto, la situación económica está muy deteriorada, y no porque pagamos mucha deuda o porque estamos en una situación de default porque no nos queda $1 para pagar la deuda. No es esa la situación argentina. La situación argentina es que se deteriora la economía y que hay expectativa de inflación y devaluación. Me parece que lo más complicado de ver, o por lo menos a mí resulta más complicado, es que en la transición entre este gobierno que se va y el próximo que entra, no hay claridad respecto a cuáles son los ejes de esta transición. El próximo gobierno, sea quien sea, ¿cuál va a ser la herencia recibida finalmente? Porque va a tener una herencia muy pesada. Muy pesada. Sí, yo no veo y por que el cambien, otro ¿no? lado, ¿cuánto tiempo va a tardar en absorber esa herencia para empezar a hacer lo que promete o lo que prometerá? Si vos heredás una situación como la actual, que yo creo que puede llegar a ser peor, que es un escenario muy complicado de recesión creciente e inflación creciente, tipo de cambio trazado, desequilibrios de subsidios que ya van al 5 o 6 puntos del PBI, un déficit energético fundamental,
niveles de pobreza crecientes, un sector del conurbano próximo a la violencia social. Para la Universidad Católica Argentina hay más de 12 millones de pobres. Estamos en una situación complicada. La gente, yo también veo un tema, José Antonio, que es la gente que, bueno, llegan las elecciones, en 2016 empezamos de nuevo y ya estamos. No. Sí. Empezamos de nuevo y tenemos que desarmar todo este problema que van a ser años. No te digo 20 años, pero el primer gobierno va a tener una tarea enorme para llegar a tapar estos enormes desequilibrios económicos. O sea, que la gente no se confíe que llega un equipo económico, un nuevo presidente y ¡pum! Por arte de magia se cambió todo, ¿no? Hay en ese sentido, hay como una cuestión muy dicotómica en algunos sectores que piensan, si le pagamos a los buitres con bonos a largo plazo, tipo YPF, y de alguna manera recomponemos la relación con los organismos financieros internacionales, al día siguiente nos van a empezar a llegar algunos préstamos y dólares para invertir en grandes obras de infraestructura o para recomponer la inversión en infraestructura y qué sé yo. Bueno, no comparto eso. No, es una cosa... Pero para eso tenés que liberar el tipo de cambio. Acá no hay inversiones extranjeras, que la Argentina... Primero hay un cepo cambiario, bueno, ¿no? Por eso, ¿cómo podemos pretender que alguien venga a hacer una inversión si hay cepo cambiario, si hay control de cambio, si yo doy un préstamo y no sé si mañana me lo van a poder devolver? El mundo está ávido de capitales, o sea, el capitalismo, es duro decirlo, no tiene sentimientos, le busca negocios, obviamente. Y entre prestarle a la Argentina y prestarle a Brasil, obviamente le vas a prestar a Brasil. Yo tengo un dato muy importante. Al fin de la década del 90, Argentina recibía de inversión externa directa, que no es la inversión para comprar bonos, la que va y compra una fábrica o hace una fábrica, del orden de los 18.000 millones de dólares. Brasil en ese momento recibía 6.000 millones, una tercera parte. Hoy la Argentina este año con suerte va a recibir 3.000 millones de dólares, que en realidad no es inversión, sino que es la reinversión de utilidades que no le dejan girar. Y Brasil va a recibir arriba de 80.000 millones de dólares. Vos cuando, yo siempre digo a mis alumnos, cuando vos tenés que estudiar un país, lo primero que tenés que ver es el flujo de inversión externa directa, porque es el termómetro de cómo te mira el mundo. Si vos ves que la inversión externa está bajando, que la inflación sube, que la recesión sube, y bueno, estás en un país extremadamente complicado. Y otra cosa que te quería aclarar, que de tanto repetir cosas, este gobierno mete en la cabeza de la gente cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el argumento de Kicillof, que dijo, no, si tengo que pagar 15.000 millones de dólares, voy a perder la mitad de las reservas. Con lo cual está diciendo automáticamente que las reservas son para pagar la deuda externa, lo cual no es para eso. Claro. Las reservas son un activo del Banco Central de la República Argentina para respaldar el circulante, mientras que la deuda es una deuda del Estado argentino, al punto tal que cuando la Argentina paga una deuda con reservas, no es el Banco Central el que paga, el Banco Central le tiene que prestar a la tesorería $1, la tesorería contra ese préstamo le firma un pagaré al año de las calendas griegas y este paga. La verdad que para que el Estado argentino pague su deuda o tendría que ir al mercado de capitales y renovar los préstamos o tener superávit fiscal y con sus pesos ir al mercado y comprar dólares, no sacarle los dólares al Banco Central. O sea que el argumento, por ser generoso, es falaz. Totalmente. Lo que pasa es que ya estamos un poco acostumbrados a que hacen lo que quieren con la caja de las reservas del Banco Central, porque finalmente creen que la emisión monetaria, que finalmente es la que tienen que hacer para comprar los dólares que llegan por las exportaciones o para comprar los dólares que hacen falta, de alguna manera los engolosina y finalmente ese es el déficit tremendo del sector público, que es justamente lo que más crece. Lo más grave es que lo van a seguir haciendo, porque la teoría de esta gente que se quedaron en el 70, creen que la inflación no es un tema monetario, sino que es un tema estructural, el cuento ese del cuello de la oferta, los monopolios, los oligopolios, la sinarquía. Hoy en las universidades del mundo, definitivamente, la inflación es un tema monetario. Las inflaciones del 30-40%, obviamente. Que te aviso, estábamos en el top 5 del mundo de la inflación. Claro, ahora, no existe. Ahora hemos logrado el cuarto, vamos por todo, vamos por el campeonato. Primero Venezuela, segundo Sudán del Sur, tercero Irán, y nosotros cuarto buscando ya
superar a Irán o Sudán del Sur. Así que, evidentemente, si vos pensás que la inflación no es un tema monetario y tenés déficit, van a seguir financiando el déficit. Luis, hay una consigna, digamos, que se ha apropiado de muchos dirigentes políticos, fundamentalmente, y buena parte de los economistas argentinos, que es, bueno, con respecto a las posibilidades de la Argentina, que tienen que ver no solo con este tema de inversiones que hablábamos antes, que podría haber una especie de cambio de mirada desde el mundo a la Argentina, sino que hay una cantidad de oportunidades que por ahí la Argentina no tuvo en otras décadas. Es decir, vaca muerta, que antes no existía, determinados desarrollos en la industria minera muy competitivos, bueno, ni hablar en el sector de los agronegocios, etcétera. Pareciera que hay posibilidades de un salto, de un crecimiento. Algunos empiezan a hablar, y va a ser parte de la campaña electoral, creo, de, bueno, no nos quedemos con el crecimiento, vamos al desarrollo, ¿no? Es decir... El que se derrama hacia los sectores. Claro, es decir, tenemos que encarar estas grandes obras, estos grandes desafíos, y la Argentina tiene... En eso estoy de acuerdo. Además hay que aprovechar porque tenemos para un par de años más de tasas de interés muy bajas y extrema liquidez en el mundo. Después ya no va a haber tanta liquidez y las tasas, obviamente, por el tema del ciclo económico, van a subir. O sea, no tenemos mucho tiempo también para sentarnos y que lluevan los capitales. O sea, el nuevo gobierno tiene que actuar rápidamente y por lo menos despejar los grandes desequilibrios. Hacer total libertad de cambios, terminar con el tema el disparate de los precios, terminar con los subsidios y bueno, obviamente es un tema complicado que tiene que tener dos condiciones para lograrlo. Primero, un gobierno con un fuerte poder político, con un fuerte poder en el Congreso y un equipo económico, te diría, de primerísimo nivel, porque te insisto, estás enfrentando una situación que es la más complicada desde el punto macroeconómico, que es el desequilibrio de una recesión con inflación. Claro, sí, nos va a costar un buen tiempo. Pero se puede, se puede. Gracias. No, gracias. Hoy en realidad tratamos de ver la economía desde un lugar inhabitual. Para algunos deben haber sido prácticamente jeroglíficos estos números que les planteamos de los fondos buitres, pero de alguna manera esta es la realidad que nos condiciona. Nos encontramos la semana que viene en Días de Crisis. Gracias.